Un diálogo de saberes que pone en escena otras formas y relaciones que se tejen en eso que lo nombramos como tal. Nos referimos a eso que sucede en la escuela o en los lugares donde la práctica pedagógica tiene lugar. A algo más complejo que la intersección de disciplinas. El diálogo de saberes como tejido de relaciones. Valdría entonces decir aquí a eso que hemos construido en diálogos de saberes pedagógicos, ¿qué es lo que hemos construido? Vamos, a propósito de esto, a hablar, por eso invitamos diferentes actores de las prácticas pedagógicas para que conversen con nosotros y compartan en sus diálogos de saberes esas construcciones. Esos tópicos tiene que ver con las apreciaciones sobre la formación que recibimos desde la Facultad de Educación, esa formación que impartimos, si se quiere, que acompañamos con nuestras concepciones de práctica, con nuestras concepciones de maestro, de escuela, de esos otros escenarios, y la concepción que se tiene en los centros de práctica sobre esa misma relación. El otro asunto que nos interesa, sobre el que nos interesa indagar, es sobre cómo esta es una especie de relación, la concepción que tenemos unos y otros de la formación y del maestro y de la escuela, esas concepciones y esas maneras de relacionarnos en el ejercicio de la práctica como tal, ¿qué incidencia tiene para los retos que la escuela de hoy nos sugiere? Y finalmente vamos a conversar sobre otro tópico que es esos retos, esos diálogos que se requerirían potenciar entre escuelas, centros de práctica y universidad, es decir, Facultad de Educación. Bueno, entonces, la primera pregunta dice, en su rol como rectora, como egresada, como asesor de la práctica, como maestra en formación, ¿qué asuntos quisieran destacar en aquello de la formación recibida aquí en la Facultad de Educación, que los postula en el campo laboral como licenciados, pero también que se concibe en el oficio del maestro? Esa formación que se recibe desde aquí y la que llega a la institución educativa o al centro de práctica. Yo cumplo acá en la facultad también un rol de asesora, docente en la licenciatura en matemáticas, pero también asumo el rol de rectora de una institución educativa en Medellín, de la cual hace parte el grupo de practicantes de matemáticas, algunos de sociales, inclusive de educación infantil. No es porque yo haga parte de la universidad, sino porque realmente es una experiencia significativa el que los chicos y las chicas de la Universidad de Antioquia puedan llegar a mi institución. Y esa llegada es realmente un aporte a la tarea educativa. Y es un aporte no solamente para los niños y las niñas, sino para los maestros. Es refrescarle a los maestros realmente cuál es su labor. No es solamente impartir unos conocimientos, sino que es una labor que trasciende al proceso de enseñanza y trasciende a un proceso formativo. Más que llegar al aula con una serie de conocimientos, es llegar a un ser humano. Y en eso quiero destacar la calidad humana de los practicantes de la Universidad de Antioquia, la capacidad que tienen de hacer una lectura del contexto, de adaptarse
a las necesidades y a los intereses que tiene cada institución educativa. Hemos tenido practicantes que han ido de otra institución y van a mi institución como en segunda instancia y hacen unas lecturas muy distintas al colegio anterior, porque todas las realidades son diferentes. Pero cómo nuestros practicantes se adaptan a esos contextos y hacen un proceso de práctica donde no solamente le aportan al maestro, le aportan al estudiante, le aportan a la institución, sino que se aportan a ellos mismos. Es allí donde hacen realmente el inicio de una formación como docentes. Obviamente hay una preparación previa, todos los cursos que están en el plan de formación, pero es allí, en la práctica, en la realidad de la escuela, con toda la complejidad que esto embarca, cuando el estudiante practicante se enfrenta a esa realidad. ¿Y cómo valoro ese proceso investigativo? Rescatar el que el maestro debe estar constantemente reflexionando sobre su práctica pedagógica, sobre su quehacer. Ahí es donde hay una verdadera investigación. Y destaco en los programas que tenemos practicantes en la institución, que esa es una gran fortaleza. Llegan a las instituciones con esa mente abierta a investigar, a reflexionar sobre lo que hacen, que es el punto de partida de ser cada día mejores maestros. Bueno, buenos días. Antes que nada, muchas gracias por invitarme. Yo me gradué en enero de 2017, pero desde febrero de 2015 estoy ejerciendo. Soy profesora de robótica, he sido profesora en esta área por 3 años en varias instituciones, tanto del sector privado como del sector público, y agradezco inmensamente al foco investigativo de la universidad, pues de la carrera de nuestra formación, porque gracias a eso fue que tenía como este espíritu de indagación, de buscar, de ir más allá. Todas las conversaciones, todas las discusiones, las críticas que se daban al interior de los espacios de formación, muchas de ellas que giraban en torno a qué iba a pasar cuando saliéramos al campo, qué iba a pasar, cómo nos íbamos a desempeñar, dónde íbamos a trabajar, que son las preguntas que siempre salen casi que al final de la carrera, nutrieron mucho como esas ganas de buscar en qué otros espacios o en qué espacios nos necesitaban a nosotros como docentes, donde mi perfil de licenciada en pedagogía infantil iba a tener un espacio cuando yo me graduara. Fue entonces cuando empecé a a investigar, como a buscar dónde o qué estaba pasando con estas personas, estos profesionales que ejercían como docentes pero que no tenían la formación docente. Era una discusión que se daba mucho en todos los espacios de formación y que a mí me generaba pues como mucha, no sé cuál es la palabra, mucha inquietud, gracias. Me generaba mucha inquietud y quería saber cómo desde mi formación como docente investigador podía aportar en esas instituciones o podía aportar a resignificar esa labor que esos profesionales estaban desempeñando, que no se estaba desempeñando mal porque estaban enseñando un saber específico que ellos tenían y que lo sabían muy bien. Fue entonces como llegué a una empresa de robótica donde empecé a aportar desde mi saber y me di cuenta que todo este tema de poder llegar, leer contextos, hacer perfiles, de poder indagar en eso que está pasando en un lugar, en un espacio, es lo que a nosotros nos hace poderosos y nos hace tener mucho más que aportar en esos espacios. Entonces, les voy a contar un poquito de esa experiencia, pues como para que puedan entender bien lo que estoy tratando de decir. Y es que cuando llegué a esta empresa estaba en una proporción de 20 ingenieros a una licenciada, a un docente,
Y fue empezar una formación de parte y parte, donde ellos me estaban entregando todo su saber específico y yo en mi medida les estaba entregando toda mi visión pedagógica, toda mi visión educativa, toda mi lectura del contexto, cómo lo veía, cómo debía hacerse, cómo aprendían los niños, cuáles eran las etapas del desarrollo, o sea, cómo debía hacerse paso a paso. Y hoy, orgullosamente, puedo decir que gracias a eso, en ese espacio ahora estamos en una proporción de 50-50, la empresa creció enormemente, Alcaldía de Medellín les entregó varios contratos y en el momento muchas de mis compañeras de licenciatura en Pedagogía Infantil, maestras en formación, están haciendo sus prácticas o están trabajando en este espacio. Entonces pienso que de las herramientas más importantes que a mí me dejó mi carrera, la licenciatura, fue poder indagar, fue como la habilidad de indagación, como poder buscar, estar todo el tiempo tratando de entender en dónde tenemos lugar y a dónde podemos llegar. Todas las discusiones que se tejían alrededor de los espacios de formación me parecieron enriquecedoras porque no tenían que ver solo con el tópico del espacio de formación, sino que iban desde el ser, desde el hacer, desde cómo nosotros íbamos a formarnos integralmente. Como ya lo han dicho en repetidas ocasiones, se configura un lugar muy potente para reflexionar sobre nuestro quehacer en la práctica pedagógica. Y voy a hablar desde mi lugar como asesor de los ciclos iniciales y de los ciclos finales. Y quiero destacar 3 asuntos básicos. Lo primero es la noción de acompañamiento. Creo que para nosotros como maestros, asesores, esa noción es fundamental porque nos permite, digamos que tener la justa medida entre el acompañar al estudiante y en dejarlo hacer. Y esa justa medida se configura a partir de un gesto de confianza. Creo que los trabajos que se hacen, los de grado, las prácticas iniciales, están sobre la base de que hay un gesto en que el maestro que acompaña y el estudiante que es acompañado configuran o gestan un escenario, un ambiente en el que el uno confía en que el otro lo va a acompañar bien y que el otro lo va a hacer lo mejor posible. Y creo que ese primer escenario de confianza va generando todo una base ética, política, epistémica que permite que el resto del proceso de formación fluya de manera más pertinente. Eso como en primer lugar. Creo que seguimos trabajando por afinar esos modos de acompañamiento, porque ahí en la práctica pedagógica, digamos que desembocan todas las exigencias políticas, educativas, toda la coherencia analítica pues que en la licenciatura y en la facultad en general se ha venido configurando. Entonces no es fácil porque a veces nosotros como asesores intentamos dejar soltar un poco, pero luego meter la mano, si puedo utilizar esa palabra. Entonces solo la experiencia y el acompañamiento continuo de los trabajos nos va dando al maestro esa experticia o esa experiencia para saber en qué momento dejar, en qué momento jalar, en qué momento acompañar con mayor rigor. Y creo que en ese sentido los distintos maestros que están acá saben lo que eso implica, que la angustia, recibir las evaluaciones cuando vienen los trabajos de ser leídos por un lector externo, cuando hacemos las socializaciones, hay todo un escenario que nos involucra a nosotros también. Por eso cuando los estudiantes terminan su trabajo, se gradúan, creo que uno también siente como que se graduó con ellos o que hay todo un asunto que está involucrado el sujeto ahí. Eso como lo primero que quiero destacar. Lo segundo es que nosotros intentamos con esos acompañamientos que los trabajos en distintos niveles sean coherentes en términos políticos. Creo que ya lo hemos dicho, al ser una universidad pública hay unas apuestas de mundos, hay unas apuestas de transformación. Buscamos que los trabajos de grado, las distintas prácticas sean escenarios de transformación, de empoderamiento, digamos que cambiar las condiciones que han generado los procesos de injusticia, de pobrezas sistémicas, inclusive pobrezas generacionales. Entonces creo que hay una apuesta política muy marcada y evidente en esos trabajos y que pasa por la vida misma de los maestros, quienes muchos de ellos hemos sido formados acá en la universidad. Lo segundo también es que en ese mismo acompañamiento intentamos que haya una coherencia ética en los trabajos, es decir, que
que cada vez intentamos que esos trabajos puedan aportar a esos centros de práctica, que nosotros no utilicemos simplemente vamos a un centro de práctica y traemos la información y la vamos a producir a nuestro amaño, sino que intentamos hacer devoluciones a partir de los ejercicios que hacemos de socialización de las prácticas y nuestras coherencias epistémicas. Y finalmente, creo que nosotros aprendemos mucho con los estudiantes. A veces los estudiantes no creen o no evidencian eso, pero yo, por lo menos en mi caso, después de cada trabajo de grado, aprendo muchísimo. Creo que un buen estudiante al final le enseña al maestro asesor, porque finalmente él es el que se concentra en buscar antecedentes, es el que se concentra en hacer rastreo bibliográfico, él es el que se concentra en hacer lecturas teóricas, y finalmente uno lo que hace es acompañarlo, hacerle preguntas, incomodarlo, hacerle devoluciones en su texto, inquietarlo, hacer que sea mucho más fino su análisis, y al final uno es el que aprende. Es decir, yo creo que por eso al final yo siempre a mis estudiantes les agradezco por haberme dado la confianza de acompañarlos. Quiero pegarme un poquito de lo que el profe estaba conversando sobre ese asunto político. Yo recuerdo mi primer día de clases, un lunes a las 6 de la mañana, en primer semestre, donde la bienvenida fue: muchachos, no traguen entero. Y desde allí siempre me pregunto, siempre en todo momento está la pregunta por más allá, ¿cierto? Y yo creo que es algo que compartimos muchos de los aquí presentes, una herencia como un tatuaje que nos deja la universidad, y es el preguntarnos todo el tiempo, ¿cierto? No tragar entero. Entonces, en ese sentido, creo que la universidad nos acompaña en un proceso de formación como maestros desde el sentido político, desde el sentido ético y por supuesto desde el sentido pedagógico, ¿cierto? Y en el sentido pedagógico quiero destacar especialmente el reconocimiento hacia la otredad, el reconocimiento a la alteridad, ¿cierto? Como desde la diversidad que hay en la universidad, desde ese compartir y desde esos espacios que nos posibilita la facultad, podemos encontrarnos con otras voces, con otras miradas y dialogar con ellas. No imponer una sobre la otra, sino simplemente dar espacio a todas, ¿cierto? Y desde allí tejer otras cosas diferentes. Entonces creo que esto es una base muy importante para nuestra formación como maestros y que lo llevamos a esos espacios de práctica, ¿cierto? En la semana pasada, una docente en un taller que hicimos en una escuela nos decía: muchachos, para mí lo más importante y la lectura que yo hago de estos procesos con estudiantes en formación, con maestros en formación, es cómo ustedes pueden llegar a aprender de la experiencia, pero también nos oxigenan con otras miradas, ¿cierto? Como también desde eso que ustedes están viviendo en la actualidad, desde esa energía, esa imaginación, esa creatividad, esa pasión que a veces a los docentes se va desgastando un poquito en su quehacer y en su cotidianidad, como nosotros desde esas miradas y lo que posibilita la universidad llegamos a esos espacios y como que los inyectamos de otra energía, ¿cierto? Les mostramos que hay otras formas de hacer, que hay otras formas de vivir la educación, y también eso para ellos es importante en esos espacios. Finalmente quiero hablar sobre una atención, pero una atención como posibilidad de construir, ¿cierto? Y es también sobre otras pedagogías y otras educaciones. Creo que la facultad debe hacerse más fuerte en hacer apuestas por otras miradas, desde la pedagogía social, desde pedagogías críticas, etcétera, que a veces en los cursos lo mencionamos, lo indagamos, pero a veces es más como por un asunto de búsquedas personales que nos encontramos con ellos, ¿cierto? Y desde allí podemos crear, llevar como a las instituciones y en esos espacios de práctica otras miradas, ¿cierto? Donde más allá de hablar del constructivismo, del aprendizaje significativo, que por supuesto son muy importantes, también podamos construir otras posibilidades, ¿cierto?
Bueno, desde dos ejes en los que me parece que coinciden en sus respuestas. Uno es la presencia de la formación en investigación como un asunto potente y posible aquí en la facultad. Y el otro es ese espíritu crítico en clave de una formación política, ética y estética también, por supuesto. Mirando esas dos, esas dos fortalezas, porque así salen como fortalezas, ¿cómo ven ustedes las posibles incidencias de estas en la formación de los maestros que piden los contextos hoy? Esto tiene que ver con lo último que enunciaba Ana María. La escuela de hoy es una escuela diversa, es una escuela que pide unas posturas políticas también muy claras. El tema del posconflicto mismo, bueno, otros lenguajes, otras maneras que se están pidiendo, y cómo estos ejes de formación que se han enunciado aquí inciden en esa formación de los maestros que la escuela está pidiendo. Retomo una de las palabras que hablaba Ana María, la pasión de los maestros. Tristemente, el maestro en ejercicio, por sus años de experiencia, por la monotonía, de pronto por el cansancio y la complejidad que implica el proceso de enseñanza-aprendizaje, está perdiendo esa pasión por ser maestro. Y desde ahí se desencadenan una gran cantidad de conflictos de la escuela, y lo que hace que estos chicos y chicas lleguen a las instituciones educativas con ese interés, ese entusiasmo, esas ganas, con esos ojitos brillantes, felices de llegar a su primera experiencia docente y con toda su pasión de ser maestro. Y lo que más queremos, los rectores, los coordinadores, las directivas educativas, es que logren estos jóvenes contagiar de esa pasión a los maestros. Importantísimo que un maestro ame su profesión, que se apasione por lo que hace. Yo pensaría que esa es la mayor incidencia de esas relaciones que se tejen entre los practicantes, los maestros que están allí en las instituciones, los estudiantes y toda una comunidad educativa. Vemos cómo los niños, las niñas, las jóvenes reciben los practicantes con esa gran alegría, con un entusiasmo grandísimo, porque ellos ya saben que vienen ideas nuevas, que vienen clases dinámicas, que viene el juego a hacer parte de ese proceso educativo. El maestro que lleva años en su labor casi que se olvidó del juego y del papel que desempeña en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces los niños dicen con toda tranquilidad, no, es que yo quiero es que siga Ana María, que siga Julián, que siga Pedro, y no la profe que tenemos allí en el aula regular. ¿Por qué? Es precisamente por esa pasión, por ese diseño de actividades, porque hacen de ese proceso de enseñanza y aprendizaje algo ameno. En el caso particular de las matemáticas, ¿cómo los niños aprenden a querer las matemáticas? ¿Y eso depende de qué? De esa cara, de esa pasión, de ese entusiasmo, de esas estrategias, de ese ser humano que nos llega al aula, que no llega cansado,
Por el contrario, llego con todas esas expectativas y con todas esas ganas de darle a estos niños, a estos jóvenes, lo mejor de sí mismo. Qué bueno que pudiéramos impactar a los maestros que tenemos en estas aulas con 5, 10, 15, 20 o 30 o más años de experiencia para que no pierdan esa pasión, la pasión de ser maestro. Los niños que estamos formando hoy en primero de primaria, cuando estén en 11, ¿qué habilidades necesitan tener? El mundo que nos está retando a que nosotros empecemos a crear en estos niños, qué necesitan estos chiquitos para salir y poderse defender en el mundo con las habilidades y todas las competencias que le va a demandar. Sabemos que la educación en este momento está absolutamente retada y nosotros como los actores principales en ese espacio tenemos ese reto tan grande sobre los hombros, y es pensarnos cómo, si bien no podemos desde nosotros mismos y desde nuestras prácticas cambiar todo el sistema educativo así desde ya y como nos lo soñaríamos, es como desde nuestras prácticas ir cambiando en cada niño como el chipcito, como irles cambiando, y que entiendan que la educación es, o que la escuela es el lugar donde ellos van a poderse elaborar a ellos mismos, donde ellos van a crear a la persona que van a ser, a la persona que va a salir y que va a continuar pues como con este mundo. Es como desde nuestra postura crítica vamos a hacer que esos niños sean sujetos políticos, que sean sujetos sociales, que sean seres en todo el sentido de la palabra. Yo pienso que uno de los retos más grandes que tenemos ahora es poder ser un poquito como maleables, como saber desde toda esta parte investigativa y desde todo lo que hemos recorrido en la Facultad de Educación, poner todo eso que hemos aprendido en contexto y poder como permearnos de todo esto que está pasando. Cómo nosotros vamos a poder aportar a lo que está pasando, a cómo está cambiando la educación, cómo el mundo nos pide todos los días, vea, es que el maestro con el libro debajo del brazo ya no cabe en el aula, porque los niños que están en el aula se saben el libro de memoria y si no se lo saben, lo tienen a un clic de distancia. Entonces, ¿qué vamos a hacer y cómo vamos a reconfigurar esos aspectos de educación que nos ponen a nosotros enfrente de un grupo y al grupo esperando que les digamos algo que muy seguramente pueden ya saber, pero que lo que no saben es cómo usarlo o cómo ponerlo en contexto cuando estén en una situación? Entonces, el reto que yo creo que nos trae a nosotros la educación y para lo que nos prepara la educación con las discusiones que se dan al interior de todas las áreas es eso, es que podamos ver el mundo y que podamos ver más allá y que podamos entender qué es lo que va a necesitar el mundo mañana y no hoy, y que nosotros a los chicos que estamos educando hoy los estamos educando no con los saberes de hace 50 años, sino que los estamos educando o les estamos formando para que vivan en el mundo en 10, 20, 30 años y para que ellos sean los líderes y qué habilidades son las que van a necesitar. Bueno, yo creo que el reto para las prácticas pedagógicas, en términos pues como de mi lugar como asesor, de un lado yo creo que seguimos formando o procurar formar maestros que sean excelentes y éticos. Yo insisto mucho en lo ético porque lo ético tiene que ver con un modo de estar en el mundo en el que yo hago las cosas bien por el solo hecho de hacerlas bien, porque es mi condición, porque es mi modo de estar en el mundo, no porque me van a evaluar, no porque tengo a alguien que me está vigilando. Entonces yo diría que eso es un asunto fundamental en este momento en nuestro país. He dado varios ejemplos de eso, es decir, por ejemplo, cuando en el último concurso de maestros, mi hermana que se presentó a ese concurso decía, es que cuando estábamos ingresando a la institución donde fue los exámenes, al frente estaban vendiendo las cartillas con la respuesta. Es que valía 5 millones de pesos pagar al Ministerio de Educación por obtener mi ingreso a la carrera docente. Entonces llegó muy triste y me decía que
no quería ser maestra en un sistema educativo donde había que pagar para entrar o había que hacer fraude para entrar. Entonces, ¿y cómo le vamos a pedir a los chicos que no sean corruptos, a los estudiantes que sean éticos, cuando nosotros mismos como maestros no lo somos? Entonces creo que el primer reto es entender la ética como un modo de estar, como un posicionamiento en el mundo en el que hago las cosas porque ahí hay un modo mío de desarrollarme como sujeto y ser humano. Y eso está ligado a la justicia. Nosotros, en este caso en Colombia, con todo el tema del posconflicto, el tema de la producción de memorias, de pedagogía de la memoria, uno de los asuntos que nos está carcomiendo y nos está haciendo pensar mucho y patinar en eso es cómo resolvemos el tema de la justicia. Y creo que también tiene mucho que ver con configuraciones de mundo más amplio y sociedades mucho más equitativas, donde yo puedo perdonar al otro, donde creo que el otro es un ser que también requiere procesos de formación juiciosos, y creo que entonces necesitamos maestros que sean excelentes, que sean éticos y que sean justos. Y justos implica también decirle al otro, no, implica decirle, usted perdió, pues usted no está preparado para ese siguiente nivel. Entonces, entender también que el estudiante, y en este caso nosotros en formación, asumir las correcciones, asumir las devoluciones con una actitud distinta, porque cada vez, y por eso en estos últimos días, cada vez rehuso de evaluar trabajos de grado, de evaluar trabajos de maestría, porque una vez llegan las evaluaciones, uno se mete en un problema tenaz. Porque entonces es que uno no quiere que el estudiante se gradúe, entonces es que uno le está poniendo mucho problema. Entonces creo que ahí es un asunto donde el estudiante, que se asume estudiante, debe tener una actitud en la que yo aprendo del otro. Y creo que me parece que ahí hemos estado haciendo unos asuntos que los solayamos, entonces hacemos un asunto de simulación. Entonces ustedes simulan que se gradúan y que aprenden, y yo simulo que enseño y que hago mi trabajo, y es una sociedad de la simulación, y es una sociedad del espectáculo y del show. Entonces creo que, y ahí cuando se nos vienen problemas tan serios como el tema que tenemos ahora, que es un momento importantísimo para el país, no sabemos resolver el tema de la justicia. Y eso va conectado con lo que hemos llamado el cuidado de sí y cuidado del otro. Creo que en nuestras sociedades individualistas nos están haciendo mucho daño, y con esta idea de las competencias y el mejor, y siempre le damos el premio, donde todos los estudiantes al final están preguntando, profe, ¿mi trabajo es meritorio o no es meritorio? Como si eso fuera lo más importante en un proceso de formación o de la entrega de un trabajo de grado. Es decir, alimentamos egos. Pues cuando los trabajos no tienen una mención, es como si no fueran valiosos. Y creo que también ahí hay que tener mucho cuidado, porque hay trabajos que tienen todo un acervo metodológico muy potente, pero que el que lo leyó no está de acuerdo con eso, y eso no quiere decir que el trabajo no sea valioso. Entonces creo que nos tenemos que volver a pensar que somos maestros éticos, justos, y que cuidemos al otro, pero también que nos cuidemos a nosotros. Entonces creo que son unos retos muy complejos, porque los problemas que nos están carcomiendo en nuestra sociedad colombiana pasan porque sálvese quien pueda, pasan porque a mí no me importa, pasan porque yo me solayo la ley, pasan porque yo cuando estoy solo no lo hago bien, o pasa porque si no me controlan entonces yo no llego temprano, o una serie de cosas que pasan por la manera como nos formamos. Y creo que la Facultad de Educación, en este caso, como maestros, tenemos una responsabilidad muy profunda frente a las transformaciones, porque ya lo han dicho los teóricos críticos, ya lo dijo Freire, ya lo dijo todos estos teóricos, que la educación es un dispositivo de transformación, pero también de perpetuación de los modos de injusticia. Entonces pueda que nosotros estemos perpetuando modos de injusticia y modos éticos que no son. Bueno, yo pienso que hay 4 retos muy básicos e importantes en este proceso para nosotros como maestros en formación. El primero es encontrar los sentidos de la investigación. ¿Qué es investigar? ¿Para qué investigamos? ¿Con quién investigamos? ¿Por qué investigamos? Más allá de definir una metodología, etcétera, ¿qué implica una investigación? Más allá de cumplir con un proyecto de grado, con un proyecto en una práctica pedagógica, en una práctica en docencia, es qué significa la investigación, qué significa la construcción de conocimientos con otros, ¿cierto? Y al encontrar estos sentidos, yo creo que se daría una ruta mucho más certera y mucho más clara de qué estamos haciendo, y eso que tiene que ver con el ser maestro, ¿cierto? Entonces ahí está como el segundo reto, y es ¿por qué ser maestro investigador? Porque esa acción educativa
debe estar en alianza directa con la investigación. Eso cómo ayuda a fortalecer la práctica docente, cómo ayuda a tejer en esos espacios educativos otras posibilidades, ¿cierto? Yo creo que van a escuchar mucho decir otras posibilidades, otras miradas, etc. En tercer lugar, y en este segundo también es cómo involucramos a los niños y a los docentes con quienes estamos en esos procesos de práctica y de investigación, no como un objeto de estudio, sino como coinvestigadores, cómo los acompañamos para que ellos en ese proceso también investiguen, también construyan conocimiento, ¿cierto? Que va muy de la mano con lo que el profe mencionaba de ese sentido ético también de la investigación. Un tercer reto es también cómo hallar otros espacios, otros escenarios de investigación, donde vinculemos escuela con territorio, escuela con comunidades, donde de esa forma posibilitemos transformaciones, ¿cierto? Cómo los niños pueden desde estos proyectos hacer lectura de su territorio para construir otras realidades, ¿cierto? Vincular más allá de un proceso metodológico, didáctico, un proceso de empoderamiento con aquellos con quienes estamos construyendo, con aquellos con quienes estamos creando conocimiento, ¿cierto? Y finalmente creo que la investigación tiene que ser para nosotros como maestros en formación la base para resignificar el oficio del ser maestro y para resignificar la práctica docente, ¿cierto? Ser esos orgánicos intelectuales, ser esos maestros que construyen conocimiento, ¿cierto? Más allá de esas 4 horas, 6 horas que está uno en el espacio del aula, cómo desde ese espacio puedo crear otras cosas, crear y construir siempre con esos sujetos con los que estoy compartiendo. Uno de los diálogos en los que yo, desde mi lugar como asesor, he ido aprendiendo, particularmente con las investigaciones que derivan en trabajos de grado, y es la producción conjunta de saberes, es decir, entre la academia y las instituciones sociales o los centros de práctica que reciben a los estudiantes. Tuve 2 experiencias muy importantes, una en el municipio de Caucasia con una junta de acción comunal y acá en Medellín con una corporación en la que desde el principio, es decir, si bien las estudiantes llevaban unas intencionalidades, unas ideas de investigación, el reto fue negociarlas con la institución. Es decir, bueno, a ustedes les interesa esto, pero a nosotros que hemos venido preguntándonos, entonces negociar la pregunta, negociar los objetivos, negociar las metodologías, una constante devolución, no solamente en términos de lo que iba emergiendo, sino cómo eso que iba emergiendo podía ser un potenciador de lo que ellos venían haciendo. Entonces, si bien fue un poco más lento el ejercicio, porque la dificultad ahí es los tiempos que tiene la universidad en términos de las entregas y los tiempos que tienen las instituciones en la lógica de sus proyectos, de sus planes. Entonces creo que ese aprendizaje con la Junta de Acción Comunal, en la que a partir de un ejercicio, por ejemplo, de IAP, o acá con la corporación, a partir de una revisión de sus experiencias, a partir de una sistematización de sus experiencias, nos permitió entender cómo la práctica pedagógica aporta no solamente a la formación del maestro, sino que reflexiona o recontextualiza o vuelve a mirar las lógicas de las instituciones. Y creo que eso fue muy importante tanto para nosotros como para ellos. Y creo que el asunto ahí es muy interesante porque la pregunta es ¿qué tipo de relaciones voy a tejer? Siempre habrán relaciones de poder, eso es lo que pasa, es que el tema de poder no está instalado en un lugar, el poder circula. Entonces, si son relaciones verticales, si son relaciones horizontales, y porque tampoco la idea es que ahora se voltee la torta, donde yo ya hago lo que a la institución le interesa, entonces mi interés ¿dónde queda? Entonces creo que esa negociación, que no es sencilla, que tiene unas tensiones fuertes, creo que hay que irla potenciando, y eso se tendría que reflejar, por ejemplo, en el modo como hacemos las socializaciones. Yo insisto mucho en que en estas socializaciones de las prácticas, de los trabajos, haya presencia de las instituciones que estuvieron ahí, porque creo que el modo que uno dice muchas cosas de ahí, habría que hacerlo con cuidado, con juicio, con justicia, frente a toda la historia, digamos que social que ellos vienen construyendo. Eso porque cada vez era más difícil
esa parte porque cada vez yo veía la dificultad en que nos recibieran. Cada vez las instituciones estaban como muy reacias a que recibir estudiantes, que porque era una carga para ellos, que porque les generaba más tensión, en fin. Entonces creo que pensarlo en esa lógica nos ayudó muchísimo. Entonces eso como un primer ejercicio de esta producción conjunta de saberes entre la academia y las instituciones sociales. Y por otro lado es lograr unos mínimos comunes. Sabemos la diversidad y la complejidad de los objetivos, de los proyectos que cada institución tiene, que la misma universidad tiene. Estamos en sociedades muy convulsas, sociedades muy complejas, donde hay diversidad de propósitos, pero yo sí creo que podemos lograr una base de unos acuerdos mínimos sobre los cuales podamos llegar, digamos que desarrollar proyectos. En ese sentido, asuntos como la vida digna, asuntos como los derechos básicos de la gente, asuntos como la educación en términos de unos proyectos de transformación, es decir, unos asuntos mínimos que nos permitan nosotros como academia hacer unos aportes y las instituciones o los centros de práctica hacer sus propios aportes, porque no podemos trastocar los lugares y las funciones, que a veces un poco creemos que la academia haga lo social y las instituciones sociales hagan lo que hace la academia. Y creo que los aportes que nosotros como academia hacemos es hacer, digamos, que las instituciones de base comunitaria o la gente, por ejemplo, entienda que los problemas que están abordando son problemas de orden global. Es decir, decisiones que se toman en la ONU, en esos lugares internacionales, tienen incidencia en el río que pasa por detrás de la casa de la gente. Y eso se hace a partir de ejercicios con la academia, porque son ellos quienes permiten a uno hacer rastreo mucho más amplio y logran esas miradas más situadas. Y finalmente creo que fortalecer las instituciones. Nosotros en este momento tenemos una desconfianza tenaz en las instituciones. Les decía, muchas de las instituciones no nos quieren recibir por lo mismo, porque entonces tenemos una mirada muy, a veces criticona sin aportar. Entonces creo que fortalecer la confianza entre las instituciones nos va a permitir, a partir de esos mínimos comunes, hacer planes de trabajo de largo aliento. Bueno, en cuanto a ese diálogo de saberes, creo que lo básico es comprendernos como un tejido, como una red, como una conexión, ¿cierto? Comprender que desde la especificidad de cada una, digamos, de nuestros saberes, de nuestras apuestas, en este caso de las licenciaturas, podemos contribuir en ese tejido de otras realidades, de otras posibilidades. Entonces, como licenciatura en matemáticas se conecta con educación especial, como un educador especial puede contribuir a la adecuación de mapas en relieve para que personas en condición de discapacidad visual puedan acceder a ello, por ejemplo. Entonces, comprendernos como un tejido, como esas conexiones dentro de las mismas licenciaturas y con otros saberes, como no hablar de territorio y hablar de política, de economía, hablar de derechos, hablar de un sinfín de cosas que están todas tejidas, todas conectadas, ¿cierto? Entonces, no es que un educador especial tenga que sabérselas todas, ¿cierto? Por supuesto que no, pero yo como al acercarme con ese licenciado en ciencias sociales puedo crear otras cosas, ¿cierto? Entonces, creo que una de las bases es precisamente comprendernos como un tejido, como una conexión, desde las lógicas también de la pedagogía planetaria, donde todo está relacionado, donde todo está conectado, ¿cierto? En segundo lugar, específicamente en nuestro proyecto estamos haciendo una apuesta por este diálogo de saberes en la relación entre educación popular, educación especial y pedagogía infantil. Y allí nos estamos encontrando con asuntos bien interesantes, ¿cierto? Donde todas se van encontrando en bordes, no en líneas rectas, en líneas que separan, sino que son bordes donde unas se van tejiendo con otras y vamos encontrando otras preguntas, vamos encontrando otras tensiones, otras movilizaciones, ¿cierto? Entonces, desde esta experiencia, personalmente considero que hablar y reconocer otras voces, otros discursos es de suma importancia para la construcción del conocimiento. En tercer lugar, hablamos también de cómo nos relacionamos, como hablaba ahorita el profe, y es cómo también desnaturalizamos las jerarquías.
no las damos como por algo que tiene que ser siempre así, sino también como nos podemos comprender en unas relaciones horizontales, en unas relaciones en espirales, en otras formas de conectarnos con esos otros y esas otras, desnaturalizando lo que se supone que debe ser, ¿cierto? Que en muchos casos funciona, pero en otros casos se puede dar posibilidad a otras formas de relacionarnos. Pararme desde el lugar del respeto por el otro, por lo otro, por todo la construcción que se ha generado en todo, pues como en el sistema educativo, me ha permitido acercarme a espacios, acercarme a sujetos, acercarme a conocimientos y a un montón de cosas que, como lo decía Ana, me han permitido ir tejiendo entre estos actores relaciones. Yo siento que si bien salí de la Facultad de Educación y salí con parte de mi proceso de formación culminado, salí a permearme de un montón de cosas que están puliendo y que más que lo que he podido aportar al medio es lo que desde mi posición de respeto y la actitud de aprendizaje he podido leer como en esos espacios y he podido ir ayudando a construir, porque mi idea nunca ha sido pararme como desde la posición de yo sé y soy la egresada y voy a decir qué hacer y esta institución está mal pensada o está mal planeada. Es pararme como desde el lugar de quien aprende y de quien puede leer esos espacios y aportar desde lo que ya tienen construido, cómo mi visión puede aportar a estos espacios. Entonces yo siento que la posición del respeto por el otro, por lo otro, que ese entender las construcciones que ya se han hecho y cómo poder leerlas y desde mi perspectiva, mi punto de vista, desde mi formación, nutrirlas, siento que ha sido como el aporte más importante y más significativo que he tenido pues como desde la construcción durante toda mi carrera y que me ha permitido acercarme, como les contaba, a espacios donde he resignificado toda mi labor docente, donde he resignificado todos los conocimientos y toda la formación que tuve en la facultad y me ha permitido, no sé, conocer otras formas de ser maestro, conocer otros espacios y poder entender cómo funciona realmente el sistema educativo y cómo funciona esta práctica docente que a veces creemos que es tan fácil como pararse delante de un grupo y simplemente dictar una clase, entregarle los conocimientos a los niños, pero en realidad es ese acto reflexivo de entender bien por qué y para qué necesitan estos niños que yo les enseñe esto y cómo puedo con el otro y en mi relación con el otro generar algunos conocimientos que sean de verdad de peso y que en ese contexto específico, para esa persona específica, para este momento específico, tengan algún significado. De todos mis años de experiencia en educación, porque se imaginarán cuántos años llevo en educación, desde los 17 años estoy en el sector educativo y tuve la fortaleza de ser profe de primaria, profe de secundaria, ser coordinadora, ser ahorita rectora, estar en la universidad, he estado en los diferentes escenarios educativos y pienso que no solamente a las prácticas ni a la universidad, sino al sector educativo en general y a todos los maestros, nos convocan dos retos muy grandes. El primero es el aspecto de la evaluación. El profe lo decía ahorita. Tenemos en este momento en todas las instituciones unos niños felices, aprobaron el año, y otros niños con la carita triste, papás agresivos, enojados porque sus hijos reprobaron el año. Esas connotaciones que trae la evaluación ha generado a lo largo de la historia una cantidad de problemas sociales, problemas de la humanidad, que cada vez convergen más a la escuela. ¿Cuántos suicidios ha traído en la carga la evaluación? ¿Cuántos índices de depresión, de angustia,
de deserción escolar ha causado la evaluación. En estos días salió un artículo en El Espectador: los maestros se están preparando para presentar exámenes. Esa es la labor nuestra, para que gane, pase un examen. Es tan mínima la labor de nosotros los maestros que solamente estamos preparando para eso. Entonces es un reto muy grande el aspecto de la evaluación y toda la problemática que conlleva a nivel social, a nivel académico, a nivel personal este asunto. El otro aspecto es qué es lo que realmente un niño debe aprender en la escuela. ¿Cuál es la tarea de la escuela? Tenemos una normatividad y el Ministerio de Educación Nacional, con todas sus leyes y demás, establece una cantidad de áreas, una cantidad de contenidos. Entonces estamos fortaleciendo siempre esa inteligencia racional y siempre nos preocupamos desde la parte cognitiva, que tanta matemática, que tantas sociales, que tanta inglés, física, química y demás, una cantidad de conocimientos, y nos estamos olvidando del otro aspecto, de la inteligencia emocional. ¿Cómo enseñarle a los niños a manejar sus emociones? ¿Cuántos niños, adolescentes, jóvenes caen en las drogas, en el narcotráfico, en la delincuencia y una cantidad de asuntos sociales que cada vez llegan a la escuela? Y yo soy una convencida de que mientras los maestros y la escuela y las facultades de educación no nos preocupemos realmente por el manejo de las emociones de nosotros mismos como maestros, como seres humanos, y no nos preocupemos del manejo de las emociones de ese niño, de esa niña que tenemos en el aula, nuestra sociedad seguirá cayendo en este caos en que estamos. Entonces, ¿cuál es el papel de la escuela? ¿Solamente un asunto racional? ¿Y qué hay de la otra parte del ser humano? Ese es el gran reto que considero yo que tenemos los maestros, la universidad y la educación en general. No me toca. Yo estaba muy amoñado escuchándola. Creo que cuando uno viene a la eternidad, sí, eres muy, muy joven. Gracias a Dios. Sí. Un maestro de filosofía sí, me estaba contradiciendo acerca de la parte humanista, y yo le decía: existen dos realidades únicas, cuando naces y cuando mueres. Lo importante es cómo es que vas a vivir. Eso es lo más importante. Y convivir con ustedes este ratito, qué felicidad, súper chévere. Y las palabras de ustedes, fantástico, genial. Pero lo que atañe a la universidad en sí, en relación a la pregunta, creo que para hacer un diálogo se necesitan al menos dos. Y si yo no dialogo con mi estudiante, entonces yo no voy a saber dónde estoy como maestro. Y hacer dialogantes, ¿cómo podemos hacer dialogantes? ¿Sí? ¿Cómo dentro de una dialéctica podemos hacer dialécticos? Ese fue mi propósito este año, y mostré a estos estudiantes, a los maestros en formación, y decían: no parecen de sexto, parecen de noveno. No parecen de sexto, parecen de noveno. Entonces en noveno, ¿qué dirán? Que parecen de 11. Y realmente eso es lo que yo quisiera como dejar aquí como una semillita de que por qué no convertimos más bien la práctica luego del desarrollo de una clase en un laboratorio pedagógico verdadero. ¿Qué es el laboratorio pedagógico del lenguaje, lo pedagógico? Porque el estudiante, por lo que pude ver en una simple pregunta, ¿cómo concibes la pedagogía? ¿Cómo concibe la didáctica? Y dentro de la praxis novológica, ¿cómo es que nosotros convivimos con eso? ¿Sí? Entonces, si existe un laboratorio pedagógico, los avances
en la dialógica y en la dialéctica van a superar el estado en el que nos encontramos de que la pedagogía cualquiera puede hablarla y cualquiera no puede hablar de pedagogía. Yo no puedo hablar de mecánica porque tendría que aprender el lenguaje de mecánica. El ingeniero civil, todo es lenguaje. Yo le digo a mis estudiantes, todo es palabra. ¿Cuántas palabras quieres comerte en el año? Come palabra, hablas. ¿Y qué? Hablas palabra. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero dialogar con mi estudiante, yo debo entrar en una dialógica con él. Primero, mediatizado por el conocimiento, y segundo, ¿qué opinas vos de eso? Y creo que a partir de ahí podemos formar unos dialogantes con uno mismo, una expresión del conocimiento con uno, porque es que o sea, yo me siento tonto cuando ellos me sienten sabio. Me siento tonto, ¿por qué? Porque es que solamente el sabio identifica quién es sabio. Y si un niño identifica que su maestro sabe, es porque él sabe más. Porque un estudiante es un espejo. ¿El espejo de quién? Del maestro. Y en esta generación, con un poquito de discrepancia en relación de que ellos se metan en estas vainas digitales, yo he comprobado de que cuarto, quinto, sexto, séptimo, ellos no lo hacen, por motivos realmente económicos, por motivos de estos distractores sexuales, distractores de comunicación social, el palabrerío popular, esta jerga sexualista, el machismo, el feminismo, lo que se creen ya las niñas en relación a elegir o no elegir estas formas sexuales. Entonces esos distractores no permiten de que ellos tengan un avance en la tecnología, porque ellos no quieren meterse en un problema más. Ejemplo, ¿será que una flauta es tecnológica? Sí lo es, pero para que un niño tenga una flauta hay que decirle a la mamá que vea que él debe conseguir usted le debe comprar una flauta a él. Y escúcheme por favor, nadie quiere responsabilizarse de un acto en el cual le comprometa tiempo y vida. Entonces, si esta es la flauta, yo debo hacerla sonar. ¿Cuántas canciones me pide el profesor? 5. ¿Correcto? Listo. Pero soy yo el que lo tengo que hacer. Y en la práctica de los formadores, son ellos los que lo tienen que hacer. Son ellos los que deben visualizar. Y el laboratorio pedagógico debe hablarse de pedagogía, relacionar eso con el medio ambiente, porque yo le decía a una de las niñas, ¿cómo podemos superar a Piaget a través de este niño? Si dices que no es de sexto, sino que es de noveno, dentro de la dialógica que él tiene. Hay un asunto muy interesante de investigación, porque ya se rompen una cantidad de axiomas. ¿Y cómo podemos nosotros convertir en una verdadera ciencia para nosotros mismos el sistema pedagógico a través de un laboratorio pedagógico? ¿Qué viste en el aula? ¿Con quién lo relacionamos? ¿Cuáles serían las diferencias? Y ahora, ¿cómo lo harías tú? Para mí ese es el reto. Y lo otro es de saberlo todo. Desafortunadamente el maestro debe saberlo todo. Debe saberlo todo. ¿Dónde nací? ¿Cómo nací? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo adoptar en mi vida y qué debo adoptar como conocimiento para poder dar? Porque los estudiantes, miren, un niño de preescolar hace 35 años. Hace 35 años yo les dije, pues yo llegué así como todo nuevo. Digo, bueno, préstenme atención. Y se para uno de ellos y me dice, pero es que usted no nos ha enseñado qué es atención. Y me puso a estudiar un año acerca de lo que era la atención. Entonces, ¿qué pasa? Si yo desarrollo el cómo hablar en el estudiante, la dicha es escucharlos hablar. Te aseguro que si el maestro no es un libro andante, a ver, lo voy a poner de otra manera. Si el maestro no se ha apoderado de la vida de aquellos que ya murieron, que a través de sus ideas plasmadas en los libros son las flores más grandes de todo cementerio. Si ese perfume de conocimiento de aquellos que ya se fueron no lo revivimos en nosotros,
vamos a vivir la muerte de la ignorancia. Gracias.